Bueno, como les comentaba Ana María, este tema fue presentado por el Ecuador en el 2013, pero nosotros estuvimos un poco antes, ¿no? En el 2011 se adoptaron los principios rectores sobre empresas y derechos humanos en Naciones Unidas. El Ecuador en ese entonces hizo un discurso, una intervención en el Consejo de Derechos Humanos, un poco en avanzada, diciendo que no estábamos mucho de acuerdo con las normas no vinculantes en esta materia y que en el futuro estaríamos impulsando una iniciativa sobre un instrumento vinculante, algo que obviamente había sido el mandato de quien había elaborado los principios rectores en ese tiempo, ¿no? El mandato era en realidad la presentación o analizar la posibilidad de un instrumento vinculante. Sin embargo, la presión, Ana María ya lo dijo, la presión de los estados, sobre todo de los estados desarrollados, donde están la mayoría de empresas transnacionales y la mayoría de empresas grandes, ¿no? Se oponían al tratado vinculante y esto hizo que este proceso se demorara casi 40 años, ¿no? El proceso de la creación del grupo de trabajo. La situación actual de las negociaciones, vamos a hacer un poco revisar cuál es la situación actual de las negociaciones del tratado vinculante, pero además la perspectiva desde el Ecuador del tema de derechos humanos y empresas, ¿no? En materia de empresas y derechos humanos, Ecuador trabaja en dos ejes complementarios. Hay que recalcar que para nosotros estos dos temas son complementarios, así lo hemos dicho en Naciones Unidas. Uno es la elaboración en Ginebra del instrumento vinculante. Como ustedes saben, como les mencionó Ana María, nosotros impulsamos esto desde el 2013, la creación del grupo de trabajo. Al principio estábamos varios, la resolución fue adoptada no por consenso, ni fue aprobada por todos, ¿no? Fue una resolución votada en una negociación que fue extremadamente difícil, en la que participamos tanto el actual canciller como mi persona en lo que es la negociación de la resolución en Ginebra. Esto se adoptó... ya les digo, de manera contestada, había muchos países que no estaban de acuerdo, sobre todo los países desarrollados, y a la vez el Ecuador trabaja en implementación en Ecuador de normas no vinculantes. ¿Por qué esto? Porque un poco la crítica que se daba tanto desde los estados desarrollados, sobre todo de los estados europeos, era de que en el Ecuador, obviamente el Ecuador a nivel internacional estaba impulsando esta iniciativa del instrumento vinculante. Sin embargo, a nivel nacional no se han implementado ningún tipo de normas en el tema de empresas y derechos humanos, ¿no? Conscientes de esto, conscientes de que no debe haber un doble discurso y que el Ecuador debe ser pionero no solamente a nivel internacional, el tema del instrumento vinculante y de normas vinculantes en materia de empresas y derechos humanos, sino también conscientes de que a nivel nacional se deben reforzar las iniciativas que protejan a las personas, no solamente de las industrias extractivas, sino que de todas las actividades nocivas que puedan tener las empresas, ¿no? Y el Ecuador en el 2019 anunció que integraría lo que se llama o lo que se conoce como el proyecto CERAL, que esta es una iniciativa de la Unión Europea sobre empresas y derechos humanos, pero concretamente sobre conducta social responsable, ¿no? Que es algo que ya les había mencionado de alguna manera Ana María. Esta implementación de normas no vinculantes están encaminadas, sobre todo en el caso del Ecuador, a la elaboración de un plan de acción nacional en materia de empresas y derechos humanos. Para esto el Ecuador no ha seguido de alguna manera lo que han seguido otros países, ¿no? En la implementación de los principios rectores a través de los planes de acción nacional, los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, para nosotros no es solamente la implementación de ese particular instrumento no vinculante que son los principios rectores y sobre empresas y derechos humanos, sino una serie de tratados que ya incluso son vinculantes en esta materia, ¿no? Están todos los tratados de la OIT, estamos en algunas jornadas sobre la implementación en el Ecuador del 190 que habla sobre el acoso laboral, que es uno de los temas no vinculantes en materia de empresas, ¿no?
Pero además otras normas, ¿no? Existen otras normas a nivel internacional y otros tratados que contienen normas específicas sobre el tema de empresas y derechos humanos que pueden hacer o pueden formar parte de este gran marco legal que integraría lo que es el Plan de Acción Nacional en materia de empresas y derechos humanos. A esto se unen también los ODS. La mayoría de ODS o de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible están vinculados con el tema de empresas. Entonces, el Ecuador ha anclado la realización de su Plan de Acción Nacional no solamente en el tema de los principios rectores, sino además en el tema de otras normas vinculantes, las normas de la OIT, pero además de los objetivos de desarrollo sostenible. El 15 de octubre del 2020, el año pasado, el Ecuador hizo un lanzamiento del proceso, es decir, que anunció al mundo que estaríamos realizando un proceso de elaboración del Plan de Acción Nacional que integraría a todos los actores. Es un proceso multiactor en el que participará sociedad civil, en el que participará las empresas y en el que participarán las distintas instituciones del Estado que están involucradas en este tema, en el tema de empresas y en el tema de los derechos humanos. Voy a tratar de pasar a la siguiente lámina. Sesiones del grupo de trabajo, ¿no? Como ya les dijo Ana María, ¿no? Allá han habido 6 sesiones desde que creamos este grupo de trabajo en el 2013. El antecedente es la resolución que fue aprobada en el 2014 de la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, ¿no? La negociación fue bastante complicada, yo participé en eso, Ana María también desde sociedad civil. Hay un gran rechazo, ¿no?, por parte de los países europeos y los países desarrollados sobre el tema de tener normas vinculantes en materia de derechos humanos. La resolución fue tan complicada, obviamente, que al final, en la negociación, para que se tenga el apoyo de la mayoría de países en desarrollo, se puso a pie de página se puso un párrafo en el que se decía que el tratado vinculante será solamente sobre empresas transnacionales. Esto fue un poco la excusa que utilizaron los países europeos, ¿no?, y sobre todo Estados Unidos, Canadá y otros países desarrollados para no integrarse dentro de las negociaciones del instrumento vinculante, ¿no? Eso no ha cambiado mucho, ¿no? No ha cambiado mucho. La sociedad civil ha sido, clave en este tema, sobre todo la sociedad civil de los países europeos que impulsan la participación de Europa en el tratado vinculante, aunque esta participación no ha sido consistente, ¿no? A veces participan, a veces no, casi siempre en una crítica de los borradores que se van o que han sido, que han venido desarrollándose durante el tiempo, ¿no? Tenemos una sesión por año. En las 2 primeras, del 2015 al 2016, se definió el contenido, alcance, naturaleza y forma. En el 2017 se presentó el documento de elementos, que contenía los elementos para un instrumento vinculante. En la 4ª sesión, en el 2018, se presentó un borrador 0 o draft 0. En la 5ª sesión, en el 2019, se negoció la versión revisada 1. Y en la 6ª sesión, la que acabamos de pasar en octubre del 2020, se negoció sobre la 2ª versión revisada. En este año, ¿qué se espera? Bueno, a finales de febrero del 2021 se reconoce se lanzará el revisado 3, ¿no? Del instrumento vinculante, y con esto se espera que de alguna manera se mejore la participación de los otros estados, sobre todo los países desarrollados, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del Ecuador o cuáles fueron los objetivos del Ecuador para lanzar el grupo de trabajo y para lanzar la resolución? Adoptar en todo momento una posición objetiva y equilibrada, ¿no? Nosotros siempre como presidencia no podemos estar a favor de unos u otros. Tratamos más bien de que todos los estados participen, de que participe sociedad civil
y que con la participación y los comentarios y sugerencias de todos los participantes se llegue a estos documentos. Los documentos, tanto el revisado 1, el borrador 0, revisado 1, revisado 2, no han sido creados solamente por el Ecuador, ¿no? Como presidencia del grupo de trabajo, sino que en estas versiones ha participado sociedad civil, ha participado academia y han participado los estados con sus intervenciones. Enfatizar que es un proceso complementario que no excluye a los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que en el discurso que han tenido los países desarrollados, sobre todo, han dicho que ya se adoptaron en el 2011 estos principios rectores que no son vinculantes y que por lo tanto un instrumento vinculante un poco iría o lo que lograría es que no existe este proceso de implementación de los principios rectores. Sin embargo, bueno, vemos que el proceso de implementación de los principios rectores desde el 2011 no ha sido o no ha fluido como lo habrían querido los países desarrollados, sobre todo los europeos, ¿no? La gran mayoría, un 60 o 70% de los planes de acción nacional que se han creado para implementar los principios rectores han sido de países europeos, ¿no? Solamente 2 países en América Latina, entre esos Colombia y Chile, tienen ya un plan de acción nacional sobre empresas y derechos humanos, en el que principalmente lo que hacen es implementar estos principios rectores. En el caso del Ecuador, sería uno de los países que está impulsando este proceso, como nosotros, como les acabo de mencionar, nosotros lo vemos como complementario, no excluyente, a la vez que trabajamos en un instrumento vinculante, que es una negociación a nivel internacional que es muy larga. Estamos trabajando a nivel nacional o hemos iniciado este proceso para la creación de un plan de acción nacional. Ahora, este proceso, nosotros tenemos la esperanza de que en el tiempo perdure, ¿no? Y que cualquiera de las personas que suman el gobierno el próximo año adopten no solamente o persistan en el tema del instrumento vinculante en Ginebra, ¿no? La negociación, pero a la vez también sigan con la implementación a nivel nacional de este plan de acción nacional, ¿no? Establecer reglas vinculantes, obviamente, para nosotros es importante. Este tema no creo que deba dejarse a normas estrictamente no vinculantes como son los principios rectores, y por eso el Ecuador obviamente ha impulsado este proceso, ¿no? Proteger a las víctimas de abusos y ofrecer un mejor acceso a la justicia es otro de los temas que el Ecuador abordó o que ha abordado incluso en los revisados que se han aprobado de los borradores del instrumento vinculante. Llenar un vacío de derecho internacional de los derechos humanos. Todos sabemos que de todos los tratados y convenciones de derechos humanos que existen en el sistema universal, ninguno hace referencia al tema de empresas, ¿no? Existe ese vacío, un vacío que un poco no ha podido ser cubierto por los principios rectores. Ya vemos que su nivel de implementación a través de planes nacionales no ha crecido en el tiempo, no hay muchos países que sean o que quieran implementar este tipo de planes de acción. Enfocarse en la protección de los derechos humanos sin distinciones entre ellos y no se configura contra inversiones. Más bien persigue atraer inversiones de calidad, no aquellas que vayan en contra de los derechos de la naturaleza, no aquellas inversiones que sean nocivas o que violen a los derechos humanos, sino aquellas inversiones que por el contrario persigan la calidad, sean respetuosas de los derechos humanos. Esa es la idea, ¿no? Y continuar facilitando un proceso global de negociación de derechos humanos, un proceso que, como les dijo Ana María y como les he mencionado yo, ha sido muy, muy difícil, ¿no? Novedades de la segunda versión revisada, ¿no? Se incluyen elementos de precisión al referirse a todos los derechos humanos derivados, entre otros, y sobre todo las convenciones de la OIT. Todos los derechos humanos, no solamente aquellos relacionados con el tema de empresas y derechos humanos, pero por ejemplo también tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, con los DESC, que en un principio no estaban incluidos o no se trataba de incluir en este proceso. ¿Se incluyen todas las empresas transnacionales o no? En el segundo revisado, Ana María ya les dijo que eso ha causado una división, ¿no? Entre aquellos países que obviamente no están de acuerdo con que
se abra este paraguas para que cubra también a las empresas nacionales. Nosotros nunca tuvimos ese problema. El Ecuador siempre impulsó que sea un convenio abierto que incluya a las empresas estatales, a las empresas nacionales, pero también a las empresas internacionales o a las empresas transnacionales. Entonces, en este segundo revisado se incluye este aspecto, ¿no? Se incluye una referencia también a las empresas estatales, como les dije, las empresas estatales que en un momento habían sido excluidas, ahora también están incluidas en esta segunda revisión. Mejora las disposiciones relativas al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas. Hay una referencia específica, ¿no? El tratado no trata de manera exclusiva sobre este tema de consentimiento previo, libre e informado, pero hace referencia a las convenciones de la OIT que ya se adoptaron sobre la materia, pero además tiene un párrafo específico sobre este tema, lo que permitirá a futuro, porque es, como les dijo Ana María, el desarrollo de los derechos humanos es progresivo, a futuro tal vez tener, digamos, convenciones futuras sobre este mismo tema relacionadas o protocolos adicionales relacionados con este mismo tema de la industria extractiva y los pueblos indígenas. Consistencia con el derecho internacional, se mejoró el texto sobre la compatibilidad con los acuerdos de comercio e inversiones, ¿no? Hay una referencia específica a este tema, para nosotros también es importante que los acuerdos de comercio e inversiones tengan estos capítulos sobre derechos humanos o sobre derecho al desarrollo. Posibles escenarios durante el 2021, las negociaciones sobre el tratado involucrarán varios temas de diferente relevancia, ¿no? El rol de determinados países o grupos de países, yo creo que esto ya hemos abordado, que hay países obviamente que se siguen oponiendo al tema del tratado vinculante. Ahí hay una labor por parte de la sociedad civil para seguir impulsando a nivel internacional el tratado vinculante, ¿no? Hay otros roles, ¿no? El rol que, por ejemplo, tendrá el grupo latinoamericano. Todos los países latinoamericanos deberían apoyar este tratado. Sin embargo, la participación de los países latinoamericanos ha sido bastante escasa y con poca participación en este proceso, ¿no? El rol de la Unión Europea desde la sociedad civil. El otro día estuvimos hablando con una entidad nacional europea de derechos humanos sobre el rol que podrían tener para impulsar a los países europeos a que participen en este proceso, ¿no? La interacción del grupo de trabajo que elabora el tratado con los expertos y sus aportes desde la academia que ya han venido participando y han venido aportando, ¿no? Con los 5 expertos de los principios rectores o del grupo de trabajo que se creó para implementar los principios rectores. Estos 5 expertos han cambiado también su posición. Al principio estaban un poco, digamos, no querían participar de manera abierta en el proceso del instrumento vinculante. Sin embargo, ya con el pasar del tiempo han participado, han sido parte del proceso del grupo de trabajo sobre el instrumento vinculante, pero a través de sus discursos también están promocionando el hecho de que a la vez que existan estas normas no vinculantes o estos planes de acción nacional, también exista un instrumento vinculante sobre la materia. Y hemos trabajado también con la Redesca, la Relatoría sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. El Ecuador planteó la resolución que hizo que la Redesca en el 2019 o en el 2020, no recuerdo bien, elaborara un documento bastante amplio sobre el tema de los estándares interamericanos en materia de derechos humanos y empresas. Con la Redesca también estamos trabajando en la implementación del Plan de Acción Nacional. Y la oportunidad que representa para el Ecuador en su política sobre defensores de derechos humanos y ambientales a través del Acuerdo de Escazú, que también suscribió el Ecuador y está en proceso de implementación, y armonizar el sistema de tratados bilaterales de inversión, ¿no? El Ecuador también ha impulsado el hecho de que en los tratados de inversión y en los tratados bilaterales que firma el Ecuador o se implementen normas o se implementen acciones relacionadas con el tema de empresas y derechos humanos. Derecho al agua y la normativa del Ecuador, bueno, creo que sobre esto no hace falta extenderse, ¿no? Sabemos que el Ecuador y su constitución es pionera en el tema de derechos humanos y empresas, pero además en el tema
de derechos de la naturaleza, ¿no? Hay varios artículos ahí mencionados que tienen relación con el derecho al agua y con la normativa sobre derechos humanos y empresas. Derecho al agua y las acciones en Ecuador. En junio del 2013 el gobierno impulsó el Plan Nacional de Riego y Drenaje 2012-2027. En enero del 2016 la Subsecretaría del Agua Potable y Saneamiento de la Secretaría de Agua presentó la Estrategia Nacional de Agua Potable y Saneamiento. Y bueno, son varias acciones que ha implementado el gobierno del Ecuador en torno a este tema, ¿no? Vamos a, por último, la última... Derecho al agua y el tratado, ya lo mencionó un poco Ana María también, ¿no? Hay varias normativas que está integrada en lo que es el revisado 2 que hablan o pueden ser utilizados para impulsar lo que es la defensa al agua y lo que es la defensa del derecho o el derecho al agua, ¿no? El preámbulo, por ejemplo, menciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también menciona los 9 tratados fundamentales de la ONU sobre derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, los 8 convenios fundamentales de la OIT, ¿no? La Declaración sobre Derecho al Desarrollo, Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible. El artículo 6.3 de la nueva revisión del revisado 2 habla sobre la diligencia debida, ¿no? Los Estados partes se asegurarán de que las medidas de diligencia debida en materia de derechos humanos adoptadas por empresas incluyan, entre otros, llevar a cabo evaluaciones periódicas de impacto ambiental, llevar a cabo consultas significativas con personas o comunidades y asegurar que las consultas con los pueblos indígenas se lleven a cabo de acuerdo con los estándares acordados internacionalmente de consentimiento libre, previo e informado, ¿no? Como les dije, este tema no se agota en el tratado vinculante. Ana María también les ha mencionado, este tema va más allá, ¿no? Y una vez que se apruebe este tratado marco sobre empresas y derechos humanos, obviamente podríamos en el futuro impulsar otros acuerdos que ya topen temas específicos sobre este tema que es tan amplio. Les agradezco, creo que un poco he hecho el análisis del proceso, de cómo se llevó a cabo, un proceso muy interesante, pero un proceso que necesita el impulso de los estados y para eso está la sociedad civil, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministra.